Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Este viernes es 23 de enero. En este día la Iglesia, y particularmente la Iglesia española, celebra la memoria de San Ildefonso. Probablemente Ildefonso nació en Toledo, de una familia noble, a comienzos del siglo VII, en torno al año 606. Se hizo monje siendo todavía muy joven, en un monasterio que llegó a ser bastante célebre en aquella España visigoda, el monasterio de Agalí, en las afueras de Toledo. Durante el reinado del rey Recesvinto, el año 657, sucedió al arzobispo de Toledo, que era San Eugenio. Fue un gran pastor que llevó a cabo una gran tarea catequética, que escribió para defender la virginidad de la Santísima Virgen María, y escribió también sobre el sacramento del bautismo. Y murió finalmente tal día como hoy, un 23 de enero, en el año 667. Apenas tenía 60 o 61 años. Su cuerpo fue finalmente trasladado a Zamora. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos, continuamos en su capítulo 3, del que tomamos los versículos 13 al 19, que dicen así: En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. De esta manera tan sobria, San Marcos se refiere a este momento tan importante de la elección de los apóstoles. Nosotros, este texto, que es bien corto, vamos a meditarlo y orarlo al mismo tiempo. Vamos a convertir la palabra en oración y en vida. Y decimos: Señor Jesús, hoy te contemplamos subiendo al monte. No sabemos exactamente cuál fue ese monte. Si fue esa colina a orillas del lago de Genesaret, donde predicaste
el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, o fue a otro lugar. Pero, sea cual fuera, no se trató de un simple desplazamiento, sino que se trataba de un gesto cargado de significado, de altura espiritual, y un gesto impregnado verdaderamente de oración. Tú, Señor, subiste al monte con frecuencia, porque ahí percibías mejor en tu humanidad la voz del Padre. Y yo imagino que también subías a lo alto, porque desde arriba todas las cosas se ven siempre con otra perspectiva. Y nos dice, Señor, sin palabras, que toda verdadera llamada nace a partir de la intimidad con Dios, no de la prisa, ni del ruido, ni de la estrategia, ni del cálculo, ni de los intereses, sino que esa verdadera llamada brota o nace en un corazón que sabe detenerse sin prisas delante del Padre Dios. Y ahora, Señor, haces lo que te parece bien, o mejor dicho, lo que el Padre te dice, la voluntad del Padre, como siempre. Llamas a unos hombres, no a los mejores hombres posibles, no seguramente a los más preparados, tampoco a los más coherentes entre sus creencias y sus vidas. Y eso, Señor, que no llamaras a los mejores. A nosotros nos desconcierta un poco, pero al mismo tiempo nos consuela. Nos desconcierta porque echa por tierra nuestros criterios humanos, seleccionar siempre lo mejor, seleccionar siempre los más destacados. Y sin embargo, nos recuerda, y por eso nos consuela, que la vocación es siempre un don gratuito, que es Dios el que elige y elige por amor, y que no se apoya en nuestros méritos, sino que es su mirada la que discierne. Tú no eliges, Señor, apóstoles, porque ellos sean ya dignos de serlo, sino porque quieres hacerlos dignos caminando contigo. Y efectivamente, Jesús, ellos se fueron contigo, muy valientemente, con mucha generosidad. No hicieron preguntas, no buscaron seguridades, no pidieron garantías de éxito, no negociaron las condiciones del seguimiento, se fueron contigo y punto. Y pienso que este es el primer paso de toda vocación, dejarse llevar, aceptar el riesgo, confiar más en ti, Señor, y menos en nosotros mismos. Jesús, enséñanos también a nosotros a dar ese paso interior, a salir de nuestras seguridades, o como se dice ahora, de nuestra zona de confort, a no quedarnos anclados en lo que conocemos ya. Cuando tú nos invitas a caminar contigo, nos invitas a asumir riesgos en perfecta y total confianza en ti. Pero ¿para qué hiciste aquello, Señor? Tú instituiste a los 12 en primer lugar para que estuvieran contigo. Antes de enviarlos a predicar, antes de darles autoridad sobre los espíritus inmundos, antes de confiarles tu palabra y su misión, los llamaste para estar contigo, para que te acompañaran, para que fueran testigos de tus palabras
y de tus obras. Y aquí, Señor, en ese llamamiento para que estuvieran contigo, se revela algo esencial también para nosotros. Y eso esencial es que el centro de toda vida cristiana, el centro de toda misión apostólica, no es simplemente, como muchos creen, hacer las cosas para ti. Yo lo hago por Dios, yo lo hago por Cristo. No, no solamente eso. No, lo que está en el centro de toda vida cristiana y de toda misión es la decisión de permanecer a tu lado siempre, de aprender de cada gesto que te veamos realizar, de escuchar tu silencio y dejarnos mirar por ti. Sin ese estar contigo, todo lo demás queda vacío. Todo lo demás desemboca en el activismo y se convierte en ruido. Por eso, Señor, estar contigo es dejar que tu palabra nos vaya modelando por dentro. Es permitir que tu mirada llena de bondad nos purifique. Es aprender poco a poco, con paciencia, tu manera de amar, de perdonar, de esperar siempre. Y todo esto es importante recordarlo cuando nosotros nos cansamos, cuando nos sentimos estériles, cuando creemos que no estamos dando ningún fruto. Pero tú, buen Jesús, no nos mides conforme a los resultados que obtenemos. Tú nos mides y nos valoras por la fidelidad que mostramos en esa permanencia contigo, siempre, en la oración, en la vida, sin desanimarnos jamás. Y desde ese estar contigo, Señor, tú envías a los apóstoles a predicar. Ahora sí, como un segundo paso, la misión nace para los apóstoles y para nosotros de la unión contigo. Porque lo que hay que anunciar no se puede hacer si antes no se ha vivido. No se consigue transmitir aquello que no se ama, por lo que uno no se apasiona. Predicar no es repetir las ideas leídas en un manual. Predicar es dar testimonio, es comunicar una experiencia, es hablar de alguien a quien nosotros conocemos muy bien por dentro. Y a ti, Señor, queremos y creemos conocerte, conocer tu sacratísimo corazón. Haznos comprender, Jesús, que toda palabra auténtica sobre ti, toda palabra que es capaz de tocar corazones humanos y limpiarlos y salvarlos, toda palabra auténtica sobre ti nace de una relación viva contigo. También, Señor, les diste autoridad para expulsar a los demonios. No se trataba de una autoridad para dominar sobre los demonios, sino para liberar a los hombres de los demonios. No se trataba de un poder para imponerse, sino para devolver a los hombres oprimidos por el diablo desde el pecado de Adán, devolverles su dignidad. Pero, Señor, los demonios de ayer y de hoy siguen siendo los mismos, aquellos que tienen ese nombre espantoso, el miedo, la mentira, la desesperanza, esa culpa estéril que paraliza, el mal que nos divide interiormente. Señor, danos la humildad necesaria para reconocer
que esa autoridad no nace de nosotros, no se debe a nuestras cualidades ni a nuestros méritos, sino que esa autoridad viene de ti y solamente de ti, y tampoco puede ejercerse sino permaneciendo estrechamente unidos a ti. Y después de esta exigencia, estar contigo, esta misión, ser enviados a predicar, después pronunciaste los nombres de cada uno, los llamaste por su nombre. No fueron un grupo anónimo, cada uno fue llamado aquel día por su nombre, conociendo el Señor sus antecedentes, su historia personal, su carácter, sus defectos, sus virtudes, sus luces y sombras. Pedro, que era impulsivo y sin embargo fiel, enamorado de ti totalmente, Santiago y Juan, ardientes, apasionados, los hijos del trueno como bien les llamaste. Luego hubo otros apóstoles discretos, apenas aparecen en los relatos evangélicos, ni siquiera en los hechos de los apóstoles. Aparece en la lista también Judas, y se dice de él el que lo entregó. Y tú no lo ignorabas, Señor. Tú conocías la debilidad de ese hombre. No te escandalizaste de la traición futura. No retiraste tu llamada por miedo al fracaso. Esto, Señor, nos llena de un santo y humilde temor. Tú sigues llamando, pero a pesar de que sabes de antemano nuestras infidelidades. Haznos fuertes, Señor, para que no te defraudemos, para que sepamos cumplir con tu encargo. Ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra vocación. Esa vocación que nunca nos sitúa por encima de nadie. No hay vocaciones mayores o menores, más importantes o menos. La verdadera vocación es la que viene de ti, no de nuestra elección, de nuestro antojo, por no decir de nuestra ambición. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa verdadera vocación, que no nos pone por encima de nadie, sino que nos introduce en un camino de conversión permanente, en una exigencia de volver cada día más el corazón a ti, porque no lo tenemos de entrada vuelto totalmente a ti. Señor, que comprendamos que ser llamados por ti no significa estar ya maduros en el amor, hechos, no, significa estar en proceso, en camino, que seguirte a ti durante algún tiempo, eso no es nunca una garantía absoluta de fidelidad para siempre y automática, sin esfuerzo. No, no es ninguna garantía de fidelidad, es una invitación a la fidelidad, una invitación continua que haces a tu llamado a volver a ti, a volver cada día de sus errores, de sus equivocaciones, de sus negaciones, de sus infidelidades. Señor Jesús, que hoy al escuchar precisamente este Evangelio de tus llamadas a los apóstoles, nosotros renovemos en lo profundo de nuestros corazones la llamada primera, que nos detengamos a pensar cuáles fueron esas primeras palabras, esas primeras intuiciones que tú deslizaste en nuestro corazón y que quizás en el pasado nos conmovieron en alguna ocasión. Tal vez no fuimos fieles a aquellas primeras llamadas tuyas.
a lo mejor tampoco a las segundas, a las terceras. Pero tú, Señor, eres bueno, clemente y misericordioso, y sigues llamándonos, aunque a veces tengas que modificar esa llamada. Sigues llamándonos y esperas con paciencia esa respuesta que brote del interior, que brote de nuestro corazón. Señor, que cada día, en el momento de la oración, tomemos conciencia de que lo que hacemos es volver al monte contigo. Porque a veces en la oración no nos salen palabras, no sabemos qué decir. Y lo que es peor, a veces no te escuchamos a ti, no oímos nada. Nos parece estar en una agobiante soledad. Pues bien, que nosotros entonces tomemos conciencia de que lo que hacemos en la oración es simplemente estar en el monte contigo, porque tú nos has llamado precisamente a subir contigo al monte, a quedarnos contigo. Que recuperemos también, Señor, el gusto de estar a tu lado, aunque sea sin hacer nada, aunque sea sintiéndonos profundamente inútiles. Que no pongamos nunca, Señor, lo que creemos o imaginamos que es nuestra misión por delante de la unión contigo. Que no pongamos nunca la actividad por delante de la escucha. Para no caer, Señor, en el activismo inútil. Que sepamos lo que nos dijo en una ocasión tu santo doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, que un poquito de amor puro de Dios vale más que todas las obras apostólicas que se puedan realizar. Por eso te he pedido, Señor, que nos permitas recuperar el gusto de estar simplemente a tu lado, de vivir en unión contigo. Y que como aquellos 12 que elegiste aquel día, Señor, con todas nuestras fragilidades, debilidades, contradicciones, incoherencias, con todos nuestros pecados, Señor, sepamos ir contigo, permanecer contigo, dejarnos enviar por ti, para que de esta manera tu palabra, Señor, siga llegando a tantos y tantos corazones que te buscan sin saberlo y que están esperando a mí sí para recibir ellos también su propia vocación, su propia conversión. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones en este día de su santo obispo San Ildefonso de Toledo, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.